Con esto es suficiente el hueso del cráneo para poder entonces masajearlo. Veamos entonces la columna cervical, que es los huesos que van desde la primera vértebra cervical, articulada con el cráneo, hasta la séptima. La séptima cervical es la vértebra de referencia de qué parte de la escápula. De la acrómio. Pregunta de Choice. ¿A qué vértebra? Ya te cuento. ¿A qué vértebra se corresponde el acromio de la escápula? Cervical 2, dorsal 7. Cervical 7 no es de la acromio. Dorsal 2. Cervical dorsal 2, dorsal 7. La séptima cervical es la más prominente. Cuando flexionó la cabeza, salió la pelotita ahí que es la séptima cervical. Hasta ahí termina el cuello. Esto es cuello, primera a séptima cervical. Eso es el cuello. A partir de la séptima cervical empieza la primera vértebra dorsal, que sigue hasta la dorsal 12 dorsales y 5 lumbares. El resto de las vértebras sacro-oxígenas están soldadas. Son 24. 7, 12, 5 y 10. Cervical. Bien. Esa columna cervical. Ahí respondiste que la vértebra tiene un cuerpo anterior y una curvatura posterior. Y una columna posterior. La vértebra tiene un cuerpo anterior y dos líneas posteriores donde yo puedo hacer la extensión, la flexión, la inclinación lateral y la rotación del tronco a través de esas articulaciones posteriores. Adelante la columna cumple la función de sostén, nada más. Y por dentro de protección porque pasa la lengua. Bien, esa movilidad que tiene esta zona nada más, no me importa ya la dorsal, solo esta zona, completamente, si hago así y flexiono la cabeza, extensión y flexión, es el rango completo de movimiento de esa columna cervical en 130 grados. Pregunta del próximo choice. Mira qué punto es, ¿verdad? Si miras para arriba, miras la cabeza de la persona y la persona gira de manera tal que la nariz se oriente hacia su hombro derecho, en este caso, o el izquierdo, la cabeza puede rotar 80 o 90 grados a un lado y el otro. Otro de los movimientos de la columna cervical. Y también puede inclinarse, llevando la oreja al hombro o la otra oreja al otro hombro. 45 grados. Movimientos de la columna cervical. Cervical. Flexo, extensión. Rotación e inclinación. ¿Ah? Continuamos. Vamos bien hasta ahí. Extensión, rotación, Rotación. Extensión lateral. Inclinación lateral, 45 grados. Flexo, extensión, total 130 grados. ¿Qué tenemos en la columna cervical? Hacia los lados, si vos, mirá, flexionar la cabeza, girar la cabeza en sentido por el que quieras, y después flexionar la cabeza sobre el pecho, hacelo, y llevar la cabeza al pecho y ahora agarrarte esa cosa que tenés ahí delante. ¿Lo tocaste? Externo, cleidomastoideo. Es como externo porque se inserta en el esternón, cleido porque se inserta en la clavícula, occipito porque esas fibras vienen a la línea curva occipital superior, y mastoide porque se inserta en la posición mastoide. Entonces, este es el eco mío derecho, cuya contracción me genera la inclinación y rotación de la cabeza en el sentido opuesto. El izquierdo me flexione y la cabeza en sentido derecho y el derecho en sentido izquierdo. Los dos flexionan la cabeza. Sí. La tortícolis es un espasmo del eco. Abajo del eco, si yo saco este eco, me voy a encontrar con 1, 2 y 3 músculos laterales que vienen de la columna cervical en su cara lateral a la primera costilla, no importa la distribución. Esos se llaman, mira para vos que estás en el laburo con los músculos,
Hasta ahora lo que vimos fue Econ, Yo. Econ, vos también podés. Econ, escalenos. Escalenos. Los escalenos son músculos que están detrás del econ en la cara lateral de la columna. La importancia de esos músculos, que son 1, 2, 3, acá está el señor con su cabeza, lo hacemos bien grandecito. Detrás de los escalenos pasa un nervio que se llama nervio vago. También pasan arterias y pasan venas. Esta es una zona muy delicada del cuello, la zona lateral. Y en el caso específico del nervio vago, esto azul, es el encargado a nivel cardíaco de disminuir la tensión arterial y disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando uno hace una carrera exigente y después se quiere tomar el pulso, acá no lo encuentra, acá no lo encuentra, y ahí tampoco, y entonces empieza a masajearse porque no lo encuentra. Ese masaje puede provocar una hipotensión y una bradicardia. Y si vos estás haciendo una actividad física intensa que requiere un volumen minuto elevado, o sea, una cantidad de sangre que circula por minuto por tu cuerpo elevada, porque estás llevando oxígeno a tus músculos, y de repente te masajeas el vago y haces que caiga la frecuencia, caiga la presión, estás haciendo caer el volumen minuto necesario para esos músculos, puede provocar un desmayo. Tus manos en el paciente también le pueden provocar un desmayo. Si sos muy exigente en el manipuleo, en esa zona, ahí no se hace digital manual profundo, ni palma digital profundo, no, ahí es muy respetable en la zona. Pasa la carótida, pasa las venas, pasa el nervio vago, atención, otra pregunta del doctor. ¿Con qué estructuras tenés que tener en cuenta en el masaje del cuello cara lateral? Nervio vago, arterias, venas o los tres. Los tres. ¿Qué efecto produce el nervio vago? Hipotensión, hipertensión, bradicardia o taquicardia. Taqui es mucho, bradi es poco. Hipotensión es poco, hipertensión es mucho. Opción A, opción B. ¿Eh? Ya tienen unas pautas cortitas, ¿eh? Bien, habiendo visto el escaleno, pasemos a otro grupo muscular. Esplenio de la cabeza y del cuello. No importa, acordate del nombre, ya. Esplenio. Esplenio de la cabeza y del cuello. El esplenio es un músculo que parte de la columna dorsal y cervical y termina en la columna cervical. Ese es el esplenio del cuello. A cada lado, las apófisis espinosas. Esto crea la extensión del cuello. Nada más que esto, mirá, eso. Pero ese esplenio tiene fibras que van a la apófisis mastoides, de este lado y de este lado, a este hueso duro. Entonces, cuando actúan todos los dos esplenios, hago esto y esto. Extiende la cabeza, esplenio la cabeza, o extiende el cuello, esplenio el cuello. Este es otro grupo muscular. Esplenio la cabeza y del cuello. Son los músculos del cuello, la lateral. El angular ya lo vimos cuando vimos miembro superior. Es un músculo que, el angular, ¿qué es el angular? ¿Qué función tiene? Músculo angular, el homóplato. Elevador.